El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas, la radio de lo mejor. Este miércoles 29 de diciembre del año 2021, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta de Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Comentamos algunos titulares de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo, brevemente, porque ya tenemos a nuestro primer invitado del día de hoy, cerrando el año 2021. Con él vamos a tratar de hacer balance. Las últimas 24 horas, ayer, como parte de la salutación anual a la Fuerza Armada Nacional Venezolana, Nicolás Maduro pidió a los militares perfeccionar reacción en tiempo real ante las amenazas, y les comento información de agencias sobre este tema. Nicolás Maduro pidió a la Fuerza Armada adaptar y perfeccionar la capacidad de reacción en tiempo real ante cualquier amenaza, agresión interna o externa contra nuestro país. Tenemos que perfeccionar nuestra mira, nuestra capacidad para adaptarnos a esa realidad y tener capacidad de reacción en tiempo real en cualquier amenaza, agresión, ataque, sea donde sea y cuando sea, dijo en una transmisión a través de Venezolana de televisión. Bueno, con este lenguaje característico desde que se inició el chavismo en nuestro país. Con relación al tema que vamos a debatir la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en Venezuela y el mundo, ayer se ofrecían las cifras oficiales en Venezuela, otra vez con información parcial, y de esto vamos a hablar con nuestro invitado ampliamente. La Comisión Presidencial para la Prevención, Atención y Control del COVID informó que en las últimas horas se registró un total de 371 nuevos contagios en Venezuela. 371 nuevos contagios en Venezuela. Decimos que es información parcial porque no está la información de todos los estados en Venezuela. Se habla de 3 fallecidos producto del coronavirus y el total de casos en nuestro país ya supera los 443.000. El de fallecidos está en 5.319 según estos datos oficiales, es que nos toman en cuenta, saben ustedes, el subregistro. Hay que decir que la Organización de la Salud ha dicho que el riesgo de Omicron permanece muy elevado, esta nueva variante. En Venezuela solo se han confirmado 9 casos que sepamos, los 7 iniciales de los que habló el propio Nicolás Maduro y 2 adicionales que fueron informados esta semana. Nos acompaña el doctor Uniades Urbina. Él es médico, es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, y le agradezco profundamente recibir nuestra llamada en plenas fechas de decembrina, cerrando el año 2021. Doctor, bienvenido. Buenos días, María Alejandra. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar cerrando el año de esta excelente programación que siempre nos mantienes al día. Gracias, doctor. Pues el honor es todo nuestro. Mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Tiene que ver con el avance de la pandemia. Yo le pedí un comentario sobre lo que sabemos y las medidas que han anunciado las autoridades en nuestro país, incluyendo la posibilidad de mantener la flexibilización de cara al mes de enero de 2022, a pesar de la confirmación de los primeros casos de la variante Omicron en Venezuela. ¿Qué puede decir? Lo escuchamos.
Sí, realmente con esta flexibilización que ha tenido a bien hacer el gobierno nacional en estos 2 meses, noviembre y diciembre, evidentemente los casos se han ido aumentando progresivamente. Eso lo vemos por los reportes diarios que tenemos de los hospitales. No estamos colapsados realmente, pero sí ha habido aumento de la casuística, y a nivel privado, que también vemos cómo las empresas de seguros han aumentado hasta 3 y 4 veces la cantidad de pacientes que ingresan a los centros privados con coronavirus. Lastimosamente en Venezuela, como es uno de los países donde menos se hacen las pruebas diagnósticas tipo PCR, que es básicamente la que se utiliza para hacer diagnóstico más o menos en tiempo real, Venezuela sigue siendo uno de los países que menos hace pruebas. Al usted hacer menos pruebas diagnósticas, por supuesto, menos pacientes va a reportar. Y además, como tú bien lo dijiste, de los reportes diarios que hacen los estados, más o menos entre 8 a 10 estados no hacen reportes. Entonces, las cifras que está dando el gobierno nacional, que justifican políticamente la medida de la flexibilización, no son cifras reales, y eso es peligroso porque la gente entiende que esa es la información real, que no hay menos casos de lo que se dice, y entonces vemos cómo la gente está en la calle sin mascarilla, aglomerados, algunos dirigentes políticos haciendo ¿cómo se llama?, conciertos sin la menor intención de cumplir ninguna norma de aislamiento físico, y entonces esto va a repercutir evidentemente en la cantidad de casos, y ya sabiendo que Omicron es una cepa o una variante muy contagiosa, muchísimo más que el resto de las variantes que hemos tenido en estos 18 meses. Y bueno, lastimosamente vamos a ver reflejado eso próximamente en cifras, aunque el gobierno no dé las reales. Nosotros sabemos que a nivel hospitalario, a nivel público y privado, están aumentando los casos progresivamente. De hecho, doctor, nos decía el doctor José Félix Soleta hace algunos días, y lo hemos escuchado de otros especialistas, que la capacidad de contagio de esta nueva variante del coronavirus es comparable con el sarampión. Yo le pediría un comentario al respecto, lo escuchamos. Sí, sí, señor, el sarampión es uno de los virus que más conocemos y que más rápidamente se contagia. Por cada persona enferma de sarampión, más o menos puede afectar entre 8 a 11 personas a su alrededor. Lo mismo está sucediendo con esta cepa de Omicron, o esta variante Omicron, y al ser mucho más contagiosa, por supuesto, es mucho más rápido extensible, y mucho más casos podemos ver. Afortunadamente, de lo que conocemos en estas 4 semanas de aparición de esta variante, no es tan severa la enfermedad que produce como la cepa Delta o las anteriores cepas que están circulando del coronavirus. Ahora, el impacto que está teniendo, por ejemplo, en la población infantil a nivel mundial, de lo que se conoce, ¿qué puede decirnos, doctor? Sí, al principio, cuando comenzó la pandemia, se hablaba que los niños estaban protegidos, que eran menos susceptibles. Poco a poco, con las diferentes variantes, nos hemos dado cuenta de que los niños son tan susceptibles como los adultos. Lo que pasa es que la expresión en los niños es menos severa en general que en los pacientes adultos. Y con esta cepa Omicron, como estas variantes van apareciendo a medida que el virus se va replicando en las personas o en los animales para sobrevivir, hace cambios que son mutaciones, y esta nueva Omicron tiene como 30 mutaciones, sobre todo en la parte de la proteína, que es donde se engancha, por decirlo de alguna forma, a la célula del paciente. Entonces, estos cambios que ha tenido esta variante lo hacen más fácilmente que penetre la célula de los niños, porque ha ido cambiando tanto que logra engañar el mecanismo inmunológico de la persona, y bueno, tenemos la respuesta. Por eso es que estamos viendo muchos más niños contaminados que con las variantes anteriores. La preocupación que hemos notado en las autoridades en otras latitudes, por ejemplo en Europa, que entiendo suma en total prácticamente más del 50%, entiendo, de los nuevos contagios producto del impacto de Omicron, es, tomar la necesidad, se ha visto la necesidad de tomar medidas de protección un poco conservadoras, para hacer frente al incremento en el número de casos. Pienso en países como Francia, que impuso restricciones a los viajeros que entran, por ejemplo, de Reino Unido, que también
ha tomado medidas para prohibir grandes eventos, reuniones al aire libre. Lo mismo ocurre en España, Italia, Países Bajos, Bélgica, en fin. Yo le pediría un comentario sobre las medidas que se han tomado en esas naciones en comparación con la actitud que hasta el momento han asumido las autoridades de nuestro país. Doctor, lo escuchamos. Sí, ciertamente, es países responsables que piensan en sus ciudadanos, que además países en donde el porcentaje de vacunación, María Alejandra, está muy por encima del 80-90%, ante la irrupción en el mundo de esta nueva variante, han tenido que hacer medidas otra vez de restricción, volver a aumentar las campañas tanto de vacunación como de información a la comunidad, protegiendo a sus ciudadanos. Entonces, en un país como Venezuela, donde de acuerdo a las cifras de la Oficina Panamericana de la Salud, hasta el viernes pasado que actualizaron, apenas el 40% de la población está vacunada. Eso significa más o menos 11 millones de habitantes con la pauta completa. Un país donde se han relajado las medidas por 2 meses y probablemente 3. Un país donde no estamos exentos de que llegara la Omicron, que ya la tenemos. Un país donde hay muy pocos registros, porque hay un subregistro más o menos de un 40% de los casos. Entonces estamos exponiendo a nuestra población sin ninguna necesidad a que nos contaminemos. Que la variante es menos peligrosa, pudiera ser, pero apenas la estamos conociendo en estos primeros 4 semanas que tenemos. Entonces, no nos parece lógico que en países donde tenemos un sistema de salud que funciona, países donde está la 70, 80, 90% de la población vacunada, estén tomando estas medidas. No entendemos por qué en Venezuela vamos en el sentido contrario, en sentido de salud poblacional. Pero usted habla de un 40% de vacunados en Venezuela con las 2 dosis contra el coronavirus. ¿De dónde sale entonces el 87% al que ha hecho referencia Nicolás Maduro? La pregunta obviamente es retórica, doctor, pero ¿qué puede decir? Sí, evidentemente son el gobierno nacional en una estrategia comunicacional masiva, pues habla de flexibilización por 2 meses, habla de que tenemos 80 y tanto % de vacunación, pero cuando usted va a buscar en la base de datos del Ministerio Popular de la Salud, la evidencia de lo que dijo el ciudadano presidente con lo que está pasando, no hay asidero lógico ni científico de dónde sacan esa cifra, porque para usted decir yo tengo 80% de la población vacunada, debo tener un registro público donde usted pueda ver por estado cuántas personas han vacunado. Lo único que tenemos realmente, la página de la Oficina Panamericana de la Salud, que la gente la conoce como OPS, que se nutre de la información que dan los países miembros, es hasta el viernes pasado 40.4% de la población con la pauta completa y 64% de la población, que equivale a 17 millones más o menos, con una sola dosis, y sabemos que para estar más o menos protegidos, de acuerdo a la indicación de cada laboratorio, en Venezuela, con la Sinopharm o la Sputnik, deben ser las 2 dosis. Entonces, el presidente da una cifra, pero no tiene un asidero científico donde uno puede evidenciar que eso que está diciendo realmente es la situación en Venezuela. Si permite, doctor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la aplicación de las dosis de refuerzo. Se ha anunciado que este proceso comienza el 3 de enero, es decir, en breve, en nuestro país, con el uso de vacunas de Rusia, de China y de Cuba, el candidato vacunal cubano Abdala. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario al respecto. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be,
www.fompreseiba.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando el día de hoy, cerrando este año 2021, sobre el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Unidades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Yo le dejo una inquietud, doctor, sobre la aplicación de las dosis de refuerzo en Venezuela, que se iniciará, según se ha dicho, el próximo 3 de enero de 2022. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, cuando hacen el anuncio de las terceras dosis o la dosis de refuerzo que está siendo indicada a nivel mundial por sugerencia, inclusive recomendación de la Organización Mundial de la Salud, lo lógico es que primero usted haya cubierto la mayor cantidad de personas o la población de un país con las 2 dosis que le corresponden en el caso de Venezuela y luego, cómo no, vamos a una tercera dosis o dosis de refuerzo. Pero no entendemos por qué, si apenas tenemos el 40% de la población vacunada, vamos a ir a una tercera dosis cuando falta todavía un 60% por vacunar. La lógica y lo que se indica en medicina, basada en la evidencia, en salud pública, es que usted primero haga, como se llama, un barrido de la mayor cantidad de población susceptible de ser vacunada, que lo vacune y luego viene con una tercera dosis o la dosis de refuerzo. Entonces, le exhorto al gobierno nacional es que, si bien está indicada la dosis de refuerzo, todavía nos falta un 60% de la población por vacunar. Vamos a vacunar primero con las primeras y segundas dosis y progresivamente debemos ir a una tercera dosis, porque entonces vamos a estar favoreciendo a un grupo que es un 40% y nos está quedando un 60% o un 40% sin vacunar. Eso no es una medida lógica desde el punto de vista de salud pública. Ahora, sobre el uso de las vacunas de Rusia, China y el candidato vacunal Abdala, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, ayer presentamos en rueda de prensa el doctor Julio Castro y yo los resultados de un estudio que se hizo desde octubre hasta el 12 de diciembre más o menos, y vemos cómo la vacuna Sputnik está presente en este periodo que se estudió en un 22%, la Sinopharm en 76% y la Abdala en 4.9%. Lo importante es que insistimos a la población, deben recibir las vacunas que le corresponda, vacunas que serían en Venezuela, la Sputnik que es rusa y la Sinopharm o Sinovac de procedencia china. Las candidatos vacunales Abdala y Soberana todavía a estas alturas no tienen aprobación por ningún ente regulatorio internacional serio e independiente. Por lo tanto, nosotros no podemos decirle vaya y póngase la Abdala o la Soberana si le toca, porque esas no son vacunas, no tenemos información y no tenemos una capacidad real para decir que son buenas o son malas, simplemente no las conocemos. Por lo tanto, insistimos en que deben ser vacunas aprobadas como la que tenemos en Venezuela, la Sputnik y la Sinopharm. Sobre este tema, doctor, lo que hemos leído a propósito de la variante Omicron es que ha tenido un impacto, digamos, más fuerte en aquellas personas que no han sido inmunizadas. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Sí, desde que se iniciaron las vacunas a la administración de las vacunas a nivel mundial, de diciembre más o menos del año 2020, 19, perdón, y todo el año 2020 la tuvimos, y lo que va de 21, la idea es recordar que las vacunas, en este caso contra el coronavirus,
no evitan que usted se enferme. Lo que se está viendo y lo que está demostrado científicamente es que aquel grupo de personas vacunadas con alguna de las vacunas contra coronavirus, la evolución es menos severa y hay menos hospitalizaciones en los pacientes. Entonces, la idea es vacunarnos para que cuando nos toque la enfermedad, en caso que nos toque, pues la evolución no sea hacia la gravedad como se ve en los grupos de pacientes que no han recibido la vacuna por algún motivo. A propósito del estudio que usted menciona, estoy leyendo algunos datos y ustedes, entre otras cosas, mencionaban la cobertura, doctor, o mejor dicho, la cantidad de puntos de vacunación que han identificado en todo el país, producto de este monitoreo comunitario del COVID en Venezuela. ¿Qué puede compartirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, se entrenó un grupo de personas para que estuvieran más o menos en 399 centros de vacunación, donde evidenciamos evidentemente que la mayor cantidad, más o menos un 30 y algo %, están en lugares fijos como hospitales, algunas escuelas, las iglesias que habían sido anunciadas como centros de vacunación. Realmente no hemos tenido reporte de que se esté cumpliendo de una manera adecuada. Lo que sí vemos es que en estos centros de vacunación hay algunas limitantes que desfavorecen la aplicación de la vacuna. Por ejemplo, cuando estamos hablando de hospitales o ambulatorios, tienen las mismas deficiencias que tenemos la población normal. No hay agua, no hay luz, o se va la luz con mucha frecuencia, y eso hace que las personas pierdan el tiempo que estuvieron en la fila para vacunarse, o cuando lleguen, pues el centro está cerrado porque no tienen la planta eléctrica. En cuanto a accesibilidad, hay un 35% de estos lugares donde las personas con unas capacidades distintas, sillas de ruedas, muletas, no tienen muchas veces cómo llegar porque no hay ascensor, no hay rampa. Entonces la persona puede ir a vacunarse, pero no tiene cómo accesar al centro de vacunación, al lugar de la vacunación, y eso también influye en la respuesta que está dando la comunidad. Otra cosa, al principio se dijo que a usted le iba a llegar un mensaje para que usted supiera a dónde se va a dirigir, qué cantidad de vacunas había y todo eso. Más o menos como el 69% del grupo poblacional que está yendo a vacunarse va a motus propio porque nadie le ha dicho nada, no se ha registrado. Entonces hay un gran descontrol y todo eso influye de manera negativa en el producto que se busca, que es vacunar a la mayor cantidad de personas. Otra cosa, el 35% está haciendo la espera, que puede ser horas a la intemperie, llueve, se insolan, se deshidratan, sobre todo las personas de tercera edad. Entonces eso también es contraproducente para el efecto que se busca, que es aumentar el número de personas vacunadas en Venezuela. Hay un dato muy interesante que tiene que ver con la instrumentalización política de los centros de vacunación. ¿Qué puede compartir con nosotros, doctor? Sí, nos dimos cuenta en esta evaluación que se hizo que más o menos el 34.8% de los centros de vacunación, como la mayoría está en instituciones fijas como ambulatorios o hospitales, pues el paciente llega y consigue las fotos de todos los dirigentes políticos, directores de hospitales, y esa es una inducción política que, de acuerdo a las normas internacionales, deberían ser colores neutros, sin fotografías. O sea, los lugares donde se hace este tipo de vacunación no deberían tener propaganda política, porque entonces se pierde la esencia real, que es la atención al ciudadano. Entonces el ciudadano piensa, con la foto y los ojos que me están mirando, que es una dádiva que me están dando, cuando por ley venezolana y por ley de inmunizaciones a usted le corresponde una vacuna sin que nadie le pregunte, sin que nadie le induzca de que yo te estoy haciendo el favor. No es un favor, es un deber del Estado venezolano el proteger a la población con vacunas, con medicinas, con programas adecuados de salud. Bueno, de hecho, el doctor Castro decía que las campañas de vacunación deberían ser una estrategias completamente apolíticas, ¿correcto? Como debe ser, igual que la ayuda humanitaria. Usted no puede estar que inclusive las vacunas, muchas de las que llegan son a título de ayuda humanitaria, y la ayuda humanitaria no puede tener ningún sesgo político porque pierde su esencia y ya no sería ayuda humanitaria sino propaganda política, y eso está pasando más o menos en el 35% de los establecimientos de salud en Venezuela. Doctor, tenemos que hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo en general con el sistema de salud
en Venezuela. Ya usted la última vez que hablamos adelantaba algo al respecto, pero a esta discusión yo agregaría la cantidad de trabajadores sanitarios que se han ido en nuestro país. Hay un dato que, bueno, es estremecedor, ofrecido por la presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas, Ana Rosario Contreras, decía esta semana que el 70%, que había una disminución del 70% en el número de enfermeras en los centros asistenciales de Venezuela. Le ruego, permanezca unos minutos más, al regreso le doy la palabra para contestar sobre este tema. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Síguenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nos acompaña el doctor Uniades Urbina, quien es secretario de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Y yo le hago una inquietud, doctor, y de esto hablábamos hace algunos días a propósito de la presentación del libro 5 años, Encuesta Nacional de Hospitales de Venezuela. Hay un tema especialmente sensible que tiene que ver con la migración del personal sanitario en nuestro país, no solo los médicos, también las enfermeras y los trabajadores en general, pero es un dato estremecedor el que ofrecía Ana Rosario Contreras del Colegio de Enfermería del Distrito Capital, advirtiendo que el 70% de las profesionales de este gremio se han ido por las condiciones precarias en las cuales laboran en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Ciertamente es muy triste y muy dolorosa esa información, y a medida que la emergencia humanitaria compleja se ha ido incrementando en Venezuela, las personas, todo el personal de salud, desde los transportadores que antes se llamaban camilleros hasta los médicos, pasando por bioanalistas, radiólogos, es un éxodo terrible, primero del público al privado, porque en el público ya ustedes saben que los sueldos, como todos los sueldos de los trabajadores que estamos adscritos al Estado de Venezuela, son unos sueldos de miseria, unos sueldos que muchas veces no alcanza, María Alejandra, y todos lo saben, ni siquiera para los pasajes para llegar a los hospitales. Muchas veces las enfermeras, los médicos residentes, que son los más jóvenes, tienen que irse a pie, caminando 40 minutos, 1 hora, porque o comen o se trasladan hacia los centros de salud. Entonces, además de los sueldos, la inseguridad, el perseguido cuando hacen las denuncias, los criminalizan. Entonces, eso ha hecho que mucha de la población de los hospitales migren al sector privado, y el sector privado, que también está siendo golpeada por esta emergencia humanitaria compleja, terminan nuestros profesionales en países vecinos que afortunadamente los reciben con muy buena forma de recibirlo, porque saben que son personal capacitado, y así vemos como el 70% del personal de enfermería se ha ido del país, el 40% de los médicos se ha ido del país, y así podemos ir sumando, y eso impacta negativamente aún más la crisis, la emergencia humanitaria compleja, porque mientras menos personal en los hospitales, menos capacidad de atención
a los pacientes que ameritan la asistencia pública, y eso aumenta, por supuesto, en la deuda social, la respuesta a los diagnósticos y los tratamientos que se deben hacer, y pues, evidentemente, pues, y lo más grave es que además de impactar actualmente, estamos dejando una generación de relevo que no va a estar en Venezuela. Ya no, gente como yo, que ya vamos de salida o estamos de salida por la edad y porque nos han pasado a jubilaciones, en muchos casos forzadas, entonces no tenemos una generación de relevo que nos cubra los próximos años a la población que va a seguir necesitando los hospitales. Eso nos angustia mucho. Posgrados cerrados, servicios cerrados como el hospital de niños que tenemos cerrada, terapia intensiva, cardiología, neurología, fisiatría, así vamos sumando y se convierten los hospitales en un cascarón, solamente depósito de seres humanos con una larguísima lista de espera o mucho tiempo para poder solucionar su problema de salud por el cual asistió a los hospitales. Además de todo lo que usted menciona, doctor, y lo hablábamos hace algunos días, la pandemia de coronavirus ha dejado en evidencia los problemas estructurales de la salud en Venezuela. Yo les pediría un comentario porque ustedes lo mencionaban en la presentación de este libro sobre la encuesta de hospitales, lo que ocurre, por ejemplo, con la infraestructura, el personal, bueno, las reivindicaciones laborales, las políticas de salud. ¿Qué puede decirnos sobre estos temas? Lo escuchamos. Sí, como tú bien dices, la pandemia de coronavirus que nos puso en alerta en muchísimos hospitales, centros centinela, y cuando necesitamos de rutina, uno no utiliza una tomografía de tórax, por ejemplo, un tomógrafo. Hay algunos casos específicos, pero con coronavirus, que un diagnóstico específico para la parte pulmonar es la tomografía, pues se evidencia lo que ya veníamos diciendo, que 70% de los equipos radiodiagnósticos, tanto rayos X como tomógrafos, están inoperativos en el país. Cuando vamos a los laboratorios, que hay que hacer dímero de procalcitonina, una cantidad de cosas que no se hacen de rutina, en coronavirus se hacen de rutina, tampoco los tenemos. Y así vamos sumando y vamos viendo cómo todo lo que veníamos advirtiendo de que no estaba funcionando en Venezuela, con el uso que hay que darle o usarlo durante la pandemia con esta enfermedad, pues se evidenció que no lo tenemos del día a día, y eso hace, por supuesto, un tratamiento no adecuado para nuestros pacientes. Entonces, tenemos problemas de laboratorio, tenemos problemas radiodiagnósticos, incluso la alimentación de los pacientes que ameritan estar en un hospital no se cumple en Venezuela. Entonces el familiar tiene que estar, además de pagar insumos, pagar medicamentos, pagar estudios, tiene además que comprar la comida, que cuando usted va a un restaurante, usted compra comida, pero no compra una dieta, porque el paciente no come, el paciente recibe una dieta o debería recibir una dieta de acuerdo al peso, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la patología, y en Venezuela los familiares tienen además que comprar en el 65-70% de los hospitales la comida para su familiar enfermo. Entonces es una real tragedia lo que sucede en Venezuela, que se evidenció aún más con la pandemia. Y otra cosa, María Alejandra, si bien la pandemia no nos ha golpeado en manera excesiva como en países vecinos, por el motivo que sea, nadie tiene una explicación, damos cuenta de que en el tiempo que pudieron haber en estos 18 meses adecuar el sistema de salud venezolano, poner los insumos, reparar los equipos, no se ha hecho, y seguimos estando en el mismo punto de marzo de 2020, cuando se decretó la pandemia, con los déficits que más bien se han acrecentado en todos los hospitales venezolanos. Si usted, doctor, nos quedan pocos minutos, tuviera que hacer un balance de estos 2 años de pandemia, ¿qué destacaría en el caso concreto de Venezuela? Yo destacaría primero la opacidad informativa que hay por parte del Ministerio Popular de la Salud para todo lo que tiene que ver salud, pero en específicamente la pandemia. Un pueblo no informado, un pueblo con desconocimiento de lo que está sucediendo, es un pueblo, o una parte cree que no pasa nada, o la otra evidentemente se asusta más y entonces decide no ir a los hospitales por miedo a lo que pueda suceder en un hospital. Segundo, no se han hecho las medidas adecuadas porque han hecho
caso omiso a todas las recomendaciones que se han hecho desde la Academia Nacional de Medicina, que lo hacemos porque es nuestro deber y nuestro mandato por ley constitucional de la República. Nosotros somos asesores de los gobiernos nacionales y no nos escuchan, por eso es que terminamos haciendo en lo que va de año 48 comunicados públicos porque no tenemos un interlocutor válido. Y evidentemente las políticas que se han implementado en Venezuela para el manejo de la pandemia de coronavirus no han sido las más adecuadas, porque aquí tenemos el resultado de lo que está sucediendo en Venezuela con la pandemia. Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos hoy, 29 de diciembre, terminando el año. Un abrazo muy grande, le deseo lo mejor de cara al 2022, a pesar de las circunstancias. Es médico pediatra, intensivista, secretario de la Academia Nacional de Medicina. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más.